Una historia que no termina. Era el miércoles 12 de mayo de 1937, cuando Axel Werner Larsen descendió del barco en Puerto Colombia, dando así comienzo a una de las historias más fascinantes, el nacimiento y desarrollo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La familia misionera estaba compuesta por Axel Werner, su esposa Abigail y su pequeño hijo Kate, los cuales habían sido enviados por la Iglesia canadiense a Asambleas Pentecostales de Jesucristo. El misionero Larsen rememoraba 33 años después la sensación que vivió ese día, lo cual describió con las siguientes palabras: no había ni un colombiano presente en aquel día del mes de mayo de 1937, cuando salimos del barco marítimo, poniendo nuestros pies sobre la tierra de Colombia por primera vez. Pero el Señor de la Mies estaba presente, dándonos la bienvenida a esa parte de su viña. 3 días después de estar en Barranquilla, llegó Carlos Bertol, un misionero interdenominacional, con el cual los Larsen tenían contactos desde el Canadá. Navegaron por el río Magdalena hasta Barranca Bermeja, y luego por vía férrea hasta Bucaramanga. Ya en Bucaramanga, viajaron a Málaga, oriente de Santander, para conocer la obra que los Bertol habían desarrollado y presenciar el bautismo de algunos creyentes. Fue en Loma del Salado, una finca cercana a Enciso, Santander, donde el misionero Larsen tuvo el privilegio de ver los primeros colombianos bautizándose en el nombre de Jesús y recibiendo el Espíritu Santo hablando en lenguas. De regreso a Bucaramanga, los Larsen comenzaron la obra de manera definitiva. La ciudad de los parques se convirtió en su nuevo hogar y la plaza central en el primer escenario de evangelización. Una mesita, unas pocas Biblias y un hombre alto, delgado, de aspecto nórdico, comenzó a ofrecer Nuevos Testamentos y Biblias a los transeúntes. La hermana Abigail reunía los sábados a un grupo de niños para enseñarles la palabra de Dios y cánticos. Amelia Tobito fue la primera bautizada en el nombre de Jesús. Las primicias de la obra. ¡Qué alegría! Meses después, algo intempestivo sucedió. La hermana Abigail tuvo complicaciones en su embarazo, hasta que finalmente murió afectada por la eclampsia al dar a luz una niña. Larsen, con mucho dolor, sepultó a la misionera que vino a dejar su corazón en Colombia, como lo había deseado. Yo sé que mi Redentor vive, figura en su epitafio. El misionero quedó con un niño de 2 años y medio y una recién nacida, sumido en la soledad y en la tristeza, en un país hostil a su labor y donde prácticamente no conocía a nadie. Del Canadá le enviaron un mensaje diciéndole que regresara, pero él, convencido de su llamado, envió otro diciendo: ha caído un soldado, manden refuerzos. Has terminado tu carrera, has guardado la fe, estas palabras quiero oír. Después de esa difícil prueba, comenzaron a asistir algunas personas, entre ellas la familia Blanco, los niños Campo Elías y Jorge, su madre Emilia y sus demás hermanos. El 8 de diciembre de 1940, el misionero Larsen bautizó a Campo Elías Bernal, de 12 años, y a Jorge Blanco, de 10. También a María Duque, Lucía Hernández y Fayeta Cornelia Bernard, una misionera bautista que en su trabajo interdenominacional con los Bertol había recibido la revelación del nombre. 8 días después, Axel Werner y Fayeta Cornelia contrajeron matrimonio. A fines de 1941 llegó James Elmer Ball con su familia para atender la obra. Los Ball trabajaron 11 años en Bucaramanga y luego regresaron a los Estados Unidos. En 1942, el hermano Larsen y su familia viajaron a Barranquilla, desde donde zarparían en un barco para el Canadá, pero por dificultades con su pasaporte no pudieron viajar. Su estadía la aprovecharon para iniciar la labor misionera, vendiendo Biblias que les facilitaba un agente de la Sociedad Bíblica Americana. Fue así como al poco tiempo establecieron la segunda iglesia en el país. En 1943, el misionero Sanford W. Johnston llegó a Barranquilla a casa de los Larsen y trabajó su primer periodo de 5 años ayudando en los lugares donde se predicaba el mensaje. Al poco tiempo enfermó de malaria,
por lo que regresó al Canadá, donde contrajo matrimonio con Eleanor Ruth Gamblin, una exmisionera de la China, la cual era viuda. En julio de 1948, Johnston junto con su esposa regresó a Colombia y se estableció en la ciudad de Cali, pero la enfermedad siguió minando su salud y el día 25 de septiembre de 1949 durmió en el Señor, no sin antes encargar su misión a William Droz, profetizando que un gran avivamiento se manifestaría en el occidente colombiano. Sus últimas palabras fueron: «Me muero, pero Dios seguramente los visitará». Fue así como William Droz se hizo cargo de la obra en Cali, donde posteriormente hubo un gran crecimiento. En 1945 se había formado en Norteamérica la Iglesia Pentecostal Unida, como resultado de la unión de la Iglesia del Canadá y la Iglesia de los Estados Unidos. La Iglesia colombiana, que hasta entonces se llamaba Iglesia Evangélica Pentecostal, pasó a ser administrada por la nueva organización y adquirió el nombre de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El esfuerzo misionero se duplicó, y llegaron al país más misioneros, entre ellos Sally Lemons, una joven que trabajó con los Larsen en Barranquilla, y otros lugares como Medellín y Cali. Otros misioneros que vinieron a Colombia fueron William Thompson y Lewis Morley. El misionero Thompson, que trabajaba con una misión trinitaria, se contactó con el hermano Larsen y recibió la revelación del nombre de Jesús. Por tal razón, viajó a Inglaterra, donde renunció a la misión trinitaria, fue bautizado en el nombre de Jesús y regresó a Colombia a trabajar bajo la supervisión del hermano Larsen por un tiempo. Después fue enviado a Bucaramanga para recibir la iglesia que entregaba el hermano Ball, el cual regresaba a su tierra. Thompson también realizó una gran labor en Bogotá y en los Llanos Orientales. Lewis Morley vino a trabajar inicialmente como misionero a Venezuela en el año de 1957. Luego vino a Colombia a colaborar con el hermano Larsen y conoció a la señorita Sally Lemons. En 1958 contrajeron matrimonio y después de trabajar en Barranquilla un tiempo, fueron enviados al interior del país, Pereira, Cali y Palmira. Comenzando los años 50, el Evangelio se enfrentó al reto de la guerra fratricida y la intolerancia religiosa. Se presentaron hechos de persecución en el norte del Valle del Cauca, como fue la muerte de varios hermanos en La Morena y Tesorito. La sangre de los mártires se convirtió en semilla que produjo una gran cosecha. La persecución produjo un efecto aleccionador, pues los creyentes que se desplazaban de un lugar a otro, por razón de trabajo, persecución u otros, llegaban a nuevos lugares sembrando la semilla del Evangelio. La obra se consolidó en las ciudades más importantes, estableciéndose cada una de ellas como eje de expansión del Evangelio a ciudades intermedias, pequeñas y zonas rurales. Estas ciudades, en orden cronológico, en cuanto al establecimiento de la obra fueron: Bucaramanga, 1937, Barranquilla, 1942, Cali, 1948, Medellín, 1950, Bogotá, 1954. La iglesia al principio estaba distribuida en regiones. Estas se establecieron casi naturalmente y bajo el criterio de los misioneros, quienes además conformaban el concilio misionero. El misionero Larsen, desde Barranquilla, supervisaba la región norte, comprendida desde Antioquia hasta La Guajira. El hermano Droz y luego el hermano Morley, desde Cali, supervisaban la región occidental, que comprendía desde el Valle del Cauca hasta Nariño, pasando por el Viejo Caldas y el Tolima Grande. Y el hermano Thompson, desde Bogotá, supervisaba la región oriental, Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes y los Llanos. La formación de los primeros pastores no fue un proceso programado por parte de los misioneros. Ello pudo obedecer a circunstancias propias de la época, como el hecho de que los mismos misioneros no contaban con una formación académica ideal y lo que hacían era guiado por el Espíritu de Dios. Por eso la instrucción se dio en la medida de las circunstancias de la época, se aprendía en el ejercicio del ministerio o de los mismos errores o mirando lo que otros hacían. También se daba el caso de que los pastores más cercanos a determinado misionero aprendían a vivir su mismo estilo de vida, manejaban sus mismos conceptos y hasta predicaban usando sus mismos modales.
Algunos asimilaron la sobriedad de Larsen, unos la rigidez de Morley y Thompson, y otros la espontaneidad de Droz. A medida que pasaba el tiempo, la influencia de los líderes colombianos fue creciendo, hasta generar una escuela combinada donde se mezclaron elementos foráneos y elementos autóctonos, resultando así una segunda generación de pastores que predicaban pausado como Campo Elías, algunos brincaban como Zúñiga y otros palmoteaban como Eliseo. Los primeros pastores colombianos que participaron en cargos administrativos fueron Campo Elías Bernal como presbítero, Mario Cadavid como tesorero nacional y Manuel Ospina como secretario. Hubo otros líderes de la época: Moisés Izahar, Cristóbal Ospino, Noel Ospina, Eduardo García, Saúl Ramírez, Sergio Forero, Jesús Cardoso, Alfredo Montenegro, Arturo Estrada y Juan Rodríguez, entre otros. En 1967, y por disposición de la iglesia de quien dependían los misioneros, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia obtuvo su autonomía administrativa, la cual fue entre sus causas el resultado de la separación de las dos iglesias de Norteamérica. Dentro de la propuesta de autonomía traída por los dirigentes de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, con sede en San Luis, Missouri, Estados Unidos, se acordó que los nuevos directivos deberían ser colombianos y los misioneros quedarían como consejeros, pero no tendrían incidencia de la administración de la obra nacional. El hermano Larsen había renunciado a la membresía de la Iglesia de los Estados Unidos y, aunque no estaba del todo de acuerdo con la nacionalización, aceptó su papel de consejero y continuó apoyando a la Iglesia colombiana hasta el final de sus días. Los misioneros Thompson y Morley decidieron renunciar a la membresía de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en marzo de 1969, y de esta manera trabajar en forma directa con la Iglesia de los Estados Unidos. Surgió entonces en Colombia otra organización llamada Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Por su parte, los dirigentes nacionales asumieron el reto de la autonomía con mucha responsabilidad, de tal manera que las siguientes décadas fueron de gran crecimiento. En la década de los 70 se hicieron varias reformas administrativas a razón del crecimiento de la Iglesia. Nació el Consistorio de Ancianos. Las regiones fueron divididas en distritos, los cuales quedaron bajo la dirección de los supervisores y presbíteros. Los supervisores no siguieron siendo miembros del consistorio, el cual se redujo a 7 miembros. Ya en la historia reciente el Consistorio de Ancianos fue aumentado a 9 miembros, insertando un director de obra social y un director de educación cristiana. El Consistorio de Ancianos es elegido por la Asamblea de Pastores, la cual se reúne cada año para considerar los asuntos administrativos, legales y económicos de la Iglesia. La Iglesia ha tenido los siguientes presidentes: Axel Werner Larsen, Domingo Zúñiga, Campo Elías Bernal, Eliseo Duarte, Noel Ospina, Octavio Valencia, Reinel Galvis y Álvaro Torres. Instalado el Evangelio en sitios estratégicos, Dios usó a muchos hermanos para avanzar en la expansión del reino de Dios, hasta llegar en una carrera triunfal y portentosa a lo que hoy es la Iglesia del Señor. La Iglesia pasó de los recintos cerrados a ser presencia en los grandes escenarios públicos, donde miles de personas se congregan para rendirle adoración al Señor Jesucristo, autor, arquitecto y constructor de esta magna obra.